Mucho hablamos a veces del temor de Jehová, pero ¿sabemos en qué consiste y qué es el verdadero temor de Jehová? Recordemos que existe el temor y el temor de Jehová, que son dos cosas totalmente diferentes, porque la palabra del Señor dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Temor de qué? Temor que proviene del mundo. Pero el temor de Jehová es totalmente distinto, y veremos a través de la Biblia a qué va enfocado el temor de Jehová. En Proverbios 1:7 nos dice, el temor de Jehová es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, en primer punto, el temor de Jehová es conocer primeramente a Dios, es tener sabiduría. A medida que yo conozco a Dios, yo sé qué cosas y qué cosas le agradan al Señor. Entonces, de manera que yo ya conozco qué cosas le agradan y qué no, entonces yo así conduzco mi vida. Proverbios 9:10 nos dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Una vez que hemos conocido al Señor, aprendemos a practicar la justicia en nuestra vida. Y como primer punto de conocer a Dios, debemos entender que la justicia que aplica muchas veces el ser humano en esta tierra no tiene nada que ver con la justicia divina. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, vamos experimentando cuál es la verdadera justicia que Dios quiere que hagamos. Y esto se resume, de verdad, en todas buenas acciones. Proverbios 3:7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Muchas veces, en nuestra propia opinión, creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que somos buenos. Y dice que no nos dejemos impresionar por esto, no nos confiemos en nosotros mismos. El verdadero temor de Jehová consiste en apartarnos de hacer lo malo. Si yo digo que amo a Dios, pero estoy haciendo lo malo, no tengo ese verdadero temor. Y el temor del Señor va más allá a tener un respeto y una reverencia ante Dios. Proverbios 16:6. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Dios nos perdona cuando nosotros cometemos pecados porque somos carne. Pero el verdadero temor de Jehová es aquella persona que tiene el cuidado de, en cuanto dependa de ella misma, vivir de la manera más recta posible para Dios. Vivir de la manera que le agrada a Dios. De hacer lo bueno, hacer toda buena obra. Y dice la palabra allá en Gálatas que no nos debemos cansar de hacer lo bueno. Muchas veces las personas dicen que no reciben el pago de lo que dan. Y la Biblia también dice que no debemos esperar nada a cambio, porque el que da la recompensa es Dios y nos recompensará en la vida eterna. Y para concluir, vamos a ir ahora a Proverbios 14:27, que nos dice así. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Sabemos que la paga que deja el pecado es la muerte, mas la dádiva en Cristo es vida eterna. Y allá en Ezequiel 18 nos dice que Dios no desea la muerte del que muere, es decir, Dios no desea la muerte del pecador, la muerte de aquel que vive haciendo lo malo, sino que éste se convierta de su mal camino y que viva. Por lo tanto, cuando nosotros verdaderamente tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, evitamos hacer todo pecado. ¿Por qué? Pues lo mismo, ¿verdad? Por no caer en muerte, porque quien sigue practicando el pecado no ha nacido de nuevo. Quien sigue viviendo en el pecado sigue muerto, y máximo ahora en Cristo. Cristo nos da una nueva vida en Él, y esa nueva vida también consiste en que clavamos, dice, junto con Él en la cruz, todos los pecados que acechaban en nosotros. Dios nos dio una nueva naturaleza por medio de Cristo, de modo que ahora podemos obedecerle más que antes. Entonces dice, ¿verdad?, que este temor en el Señor es fuente de vida, es conocimiento, es sabiduría, nos enseña a aplicar correctamente el juicio, a hacer buenas obras, y nos enseña a que si nosotros pecamos, llegaremos, ¿verdad?, como consecuente a la muerte. Pero si nosotros, por el contrario, como dice en Gálatas, vivimos para el Espíritu, entonces tendremos vida eterna. Espero que hayamos podido comprender más allá en qué consiste el verdadero temor de Jehová, y que no tiene nada que ver con el temor cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que el verdadero amor echa fuera todo temor.